Hola amigos, hoy es sábado 25 de agosto de 2018 y aquí estoy afuera de mi casa para no despertar a mi esposo y tratando de tener este tema de la Pascua, el tema 21. Vamos a tener primero una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias por este sábado que nos das, gracias por tantas bendiciones que no conocemos. Y te pido, Padre, que nos ayudes a entender este mensaje que tienes para nosotros hoy y nos ayudes a entender la magnitud de la obra del Cordero en la cruz. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Bueno, amigos, vamos a empezar hablando del chivo expiatorio y como se dice en inglés, el scapegoat, que me gusta más esta expresión porque significa el chivo que escapa de la muerte. Recuerden que había otro que era el macho cabrío que es llevado a la muerte. En Ezequiel se habla de la puerta oriental o también llamada puerta dorada. En el Nuevo Testamento también se llama esta la puerta hermosa. Y dice lo siguiente en el capítulo 43, dice: entonces me llevó a la puerta que mira hacia el creciente, verso 2, y aquí la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. La gloria del Señor entró en el templo por el camino de la puerta que da hacia el oriente. Este camino es la puerta que llamamos la puerta dorada, ¿no? Y el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria del Señor llenó el templo. Esta puerta no se abrirá porque el Mesías ya pasó por esa puerta. Vamos a leerlo en el capítulo 44, verso 1 dice: entonces me hizo volver por el camino de la puerta exterior del santuario que da hacia el oriente, y estaba cerrada. Y el Señor me dijo: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, y nadie entrará por ella, porque el Señor Dios de Israel ha entrado por ella, por eso permanecerá cerrada. Es interesante notar que entonces que esta profecía se cumplió en el año 1517, cuando Suleimán, que era el magnífico, que era el líder de los turcos, hizo cerrar esta puerta, la mandó sellar. Hay muchas explicaciones de por qué la mandó sellar, muy interesantes. Una de ellas es porque ya le habían contado que por allí iba a entrar el Mesías, y entonces él quiso prevenir esa entrada del Mesías. Eh, Se habla ahí también de un príncipe que se sentará en ella, pero no dice que ese príncipe entrará por ella, y ese príncipe no puede ser el Mesías por muchas razones. Ese solo se sentará junto a ella para comer pan, y yo pienso que tiene que ver con alguien que va a hacer una especie de comunión en esa puerta. Dice así en el verso 3: en cuanto al príncipe, él como príncipe se sentará allí para comer pan delante del Señor. Entrará por el camino del vestíbulo de la puerta y por el mismo camino saldrá. En otros versos nos damos cuenta de que él no pasa por la puerta, él solo se queda allí digamos que en la entrada de la puerta. Bueno, desde ahí, desde esa puerta, eh, yo alguna vez cuando viví en Israel estuve observando mucho esa puerta. Es una puerta muy interesante, tiene una cierta atracción, y desde esa puerta se puede ver el Monte de los Olivos. Y ese evento está ligado ese evento pues de la entrada está ligado con los sacrificios, porque en el día más sagrado del año, que es el día de la expiación, el chivo expiatorio era llevado desde esa puerta oriental del templo, y tenía que pasar por allí y era llevado al Monte de los Olivos. Y ese era el último lugar en el que se veía el chivo antes de que desapareciera. Y el Mesías no es representado solamente por el macho cabrío que va al holocausto, sino también por este chivo que escapa de la muerte, por el chivo expiatorio. Cuando el Mesías ascendió al cielo, lo hizo de la misma manera que el chivo expiatorio lo hizo, porque desapareció desde el mismo Monte de los Olivos. El Mesías pues es el chivo expiatorio también, porque de alguna manera Israel lo envió lejos, así como enviaron al chivo expiatorio. Ellos recordemos que ellos tenían que poner los pecados de la nación sobre ese animal. El sumo sacerdote los confesaba,
y después de eso enviaba al animal lejos. ¿Y qué pasó hace 2000 años? El pueblo judío puso sus pecados sobre Yeshua sin saberlo y también lo mandó lejos. Por 2000 años el pueblo judío no ha tenido un templo, no ha tenido un sacrificio, no han tenido ningún tipo de sacrificio, ni pascual, ni sacrificio por el pecado, ni por la culpa, ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de convocación en la cual ellos tengan un ofrecimiento de sacrificio en el templo, como se acostumbraba a hacer antes. Así que Yeshua se ha vuelto el chivo expiatorio. Él reside fuera del campamento de su propio pueblo. Él ha estado con las naciones a través del Espíritu, es cierto, pero ha estado fuera de su propio tabernáculo. Él habita entonces fuera del campamento. En Hebreos 13 dice lo siguiente, voy a leerles desde el verso 2. Dice, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Yeshua dijo también en Juan 2:19, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Él hace una conexión entre el templo y su propio cuerpo. El templo era el lugar donde se llevaban todos los sacrificios y ahora él en su propio cuerpo está representando todos los sacrificios. 4 décadas después de su muerte, el templo es destruido, recordemos por Tito, y se acaba el ministerio sacerdotal y se acaban los sacrificios también. ¿Y por qué sucedió esto? Porque el Mesías representaba todas estas cosas, todos estos sacrificios. Eso sucedió en el año 70 de nuestra era y eso cambió el curso de la historia porque Jerusalén quedó en ruinas, como lo había profetizado Daniel. En Daniel 9:26 leemos que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ya sabíamos pues que ese príncipe, que era Tito, de parte de los romanos, iba a destruir no solamente el santuario, sino también la ciudad de Jerusalén. Y los rabinos de Israel decidieron establecer un sistema nuevo que ellos llamaron las buenas obras, pero el problema es que la Biblia no nos da esa opción de las buenas obras. La Biblia dice que somos salvos por la sangre del sacrificio, pero si ese sacrificio se ha ido, ¿cómo, cómo vamos a hacer para utilizarlo para que sea nuestro chivo expiatorio? Entonces todos estamos en problemas, ¿cierto? Así que por eso Dios ha establecido para nosotros un pacto nuevo y, y ya no podemos cumplir el viejo pacto, porque el viejo pacto requería un templo que ya no existe, un sacerdocio que ya no existe, que era el sacerdocio arónico levítico, y un sistema de sacrificios de corderos, de machos cabríos, de animales que ya no existe en Israel. Así que debemos aceptar el nuevo pacto que es a través del Mesías para poder remover esa culpa que tenemos. El pueblo judío ha cargado con una culpa innecesaria. Como expliqué en el video pasado, había una ofrenda llamada la culpa, había otra ofrenda que era llamada ofrenda de paz, había muchas ofrendas. Pero por 2000 años el pueblo judío ha tenido una historia sin paz. No importa lo que hagan, no consiguen la paz. En Lucas 19, Yeshua le dice al pueblo lo siguiente, en el verso 42, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque lo que conduce a la paz es Yeshua. El pueblo judío, así como el chivo expiatorio, ha sido expulsado de su propia tierra por 2000 años, su propia tierra sagrada. Ha vagado por el mundo sin acceso al sacrificio. Hay una incongruencia entre las historias de la redención de la Biblia y el servicio sinagogal. En el sacrificio no hay una puerta abierta realmente. El sacrificio, digamos que no carga con sus propios pecados, sino con los de la humanidad. Eso es así. Porque Él está reemplazando, él es un sacrificio que es perfecto, entonces Él no tiene que cargar con ellos, sino con los de la humanidad.
Entonces el Mesías es el sacrificio por todos nosotros, porque está cargando con nuestro pecado. Pero el primero es sacrificio por Israel, por el pueblo judío, y después por todas las naciones. El judío va primero. El judío hace como un enlace entre Yeshua y el resto de las naciones. Por eso es que ellos son el pueblo por el que él murió primero en Jerusalén. En Isaías 53:8, hablando del Mesías, Isaías dice que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo. Recordemos que el pueblo de Isaías es el pueblo judío, el pueblo de Israel, a quien correspondía la herida. Es decir, que la herida correspondía a ese pueblo, pero él pagó por esa transgresión. Ahora, fue por todo realmente, pero el pueblo judío nos representa a todos nosotros. Si no tenemos un sacrificio que cargue con nuestros pecados, nos enterramos a nosotros mismos. Si no dejamos que Él cargue con nuestro juicio, nos toca a nosotros cargar con Él. Dios le dio la misión al pueblo judío de ser la luz para todas las naciones. Por 2000 años el pueblo ha cargado con su propio juicio, pero eso tiene que cambiar y eso ya está cambiando definitivamente, tiene que terminar. Por 2000 años el pueblo judío ha sido el chivo expiatorio. El Mesías, recordemos que se hizo el Olá, que es el holocausto, que traduce consumido completamente, pero su pueblo no lo recibió y la historia cuenta que el pueblo pasó por un holocausto en las manos de Hitler, un holocausto innecesario cuando tenían al Mesías que los podía haber liberado de tal juicio. Sin el Cordero, el pueblo judío se hizo vulnerable al enemigo que siempre lo ha odiado a través del famoso antisemitismo, que ahora en cada etapa de la historia tiene sus líderes y hoy en día sabemos que está liderado por el Islam. Pero siempre ha sido un pueblo odiado, incluso las convocaciones, cuando ya no las tenemos, sabemos que algo falta, porque cuando nosotros, digamos que el pueblo judío tiene las convocaciones, las tiene pero no las tiene. ¿Por qué? Porque no lo tiene a él en el centro de ellas, es decir que no las tiene completamente. El pueblo, por ejemplo, celebra la Pascua, pero sin el Cordero Pascual. Celebra, y recordemos que el Cordero Pascual es el que representa toda la Pascua. La palabra Pascua, de hecho, significa el mismo Cordero. Hay también un día de la expiación, pero no hay un Cordero expiatorio. Hay un sábado, pero hay un sábado sin el poder del sábado, que es el que da el poder del descanso semanal que lo da Yeshua. Y Yeshua es el centro de todo. Y eso es cierto también para cada uno de nuestras vidas, pero el pueblo judío nos representa más que nadie. Entonces, al vivir sin el sacrificio, el pueblo se ha conformado a la imagen del sacrificio mismo. Así como el Mesías fue rechazado y acusado, así el pueblo judío ha pasado por la misma serie de eventos, acusados injustamente, rechazados, enviados a campos de concentración y a la muerte, así como lo fue Yeshua. Se les ha quitado sus posesiones, como le quitaron las ropas a Yeshua, ha sido humillado, en fin, ha sido muy triste. El Cordero Pascual muere en lugar del primogénito. El Mesías es el Cordero y también el primogénito del Padre. El Mesías es el único sacrificio, pero en tipo, su nación, la nación judía lo representa, porque a través del sacrificio vinieron las bendiciones para todo el mundo. Dice Pablo en Romanos 11:11 que por su rechazo ha venido la bendición al mundo. Leámoslo así. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión, está hablando de los judíos, por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? 3 días después de la muerte de Yeshua, él resucita.
¿Qué pasó con la nación de Israel en el siglo XX? El holocausto bajo Hitler fue también llamado la crucifixión del pueblo judío. Y 3 años más tarde ellos resucitan, Israel se vuelve otra vez al mundo, vuelve a ser un país reconocido. Israel resucita, digámoslo así, después del holocausto como nación en 1948. Es normal que resucite porque un rey que resucita también necesita de su nación, de que su nación también resucite junto con él. Y recordemos siempre, no olvidemos que Yeshua es el rey de los judíos por la eternidad, ¿sí? Aunque la mayoría del pueblo judío no lo conozca todavía. Leamos lo que dicen algunos rabinos, que ellos mismos se contradicen en lo que están diciendo. Dicen así: mientras que Israel viva en la tierra sagrada, los sacrificios y rituales que ejecutan en el templo quitan todas las enfermedades del mundo, pero ahora es el Mesías el que las quita. Los mismos rabinos están afirmando que el Mesías sustituyó el templo. No hay templo porque ya vino el Mesías. Eso es lo que están diciendo los rabinos. Pero hace 2000 años no fue solo el pueblo judío el que salió de Jerusalén. También el Evangelio salió de ahí. Y ese cambio del Evangelio también causó un cambio drástico y positivo en la historia del mundo. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Que todos estábamos bajo juicio de pecado, pero Dios vino al mundo y se hizo carne para ser ofrecido como sacrificio expiatorio. Ese mensaje del Evangelio también es el mensaje del sacrificio. Y eso está en el libro de Levíticos, que es lo que he estado explicando en todos estos videos sobre el sacrificio del animal. Cómo este animal sacrificado se tiene que identificar con el pecador, cómo debe ser un animal perfecto, sin mancha, y cómo Yeshua representa todos los sacrificios del pecado, de la culpa, del holocausto, la paz, sacrificio de Pascua, todos, ejecutado en un madero, que él como Isaac tuvo que cargar. Y recordemos que el cordero era puesto en el madero, la sangre también era puesta sobre el dintel de madera de las puertas. La madera representa el árbol de la vida. Todas estas cosas ya estaban en Levíticos, expresando pues todo lo que se tenía que hacer con el cordero. No es casual que el poder del sacrificio también, que es el espíritu, venga después de la resurrección, porque con la resurrección vienen la misericordia, viene lógicamente el espíritu, pero viene un espíritu cargado de misericordia, de perdón, de libertad para los que aceptamos el Cordero. ¿Quién sabe cuántas cosas nosotros hemos tenido que pasar sin necesidad? Si solo hubiésemos aceptado al Cordero y seguido su instrucción, habríamos sido librados de muchas consecuencias de malas decisiones que hemos tomado. Todo porque no confiamos en Él, porque queremos dirigir nuestra vida, ya que creemos que sabemos cómo hacerlo sin Él. Eso nos pasa a todos todo el tiempo, pero Dios promete paz y gozo con Él. No la paz que el mundo promete, sino una paz diferente, una verdadera paz que es la que sentimos cuando sabemos que Él está con nosotros y que estará con nosotros por la eternidad. Quiera Dios que el pueblo judío y nosotros que recibimos la luz a través de este pueblo judío entendamos que es este momento estamos en este momento ya de abrir nuestros ojos, de quitar este velo y de empezar a recibirlo y a recibir todas estas bendiciones que vendrán sobre el mundo, primero sobre los judíos y después sobre los gentiles.